Adán y Eva. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, versículo 27. Estimado autor, tenga usted un cordial saludo. Mi nombre es Juan Cepeda y en este presente audio expondré acerca de la primera pareja de la humanidad, o mejor dicho, nuestros primeros padres, los cuales Dios creó en el huerto del Edén hace unos 6000 años, a Adán y Eva. Durante este audio me estaré enfocando en gran medida en el libro de Génesis en los capítulos 2 y 3, los cuales está el grueso del tema a tratar. De la misma manera, estimado auditor, expondré sobre la transgresión de la primera ley establecida por Dios para con el hombre en el jardín del Edén en Génesis capítulo 2, versículo 16, el cual causó la enemistad entre Dios y los hombres hasta nuestros días. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Comencemos. En todo Génesis capítulo 1 se describe en detalles la creación de Dios de todas las cosas, los cielos, la tierra, el día, la noche, las aguas, en general, cada uno de los componentes de la creación. Solo Génesis capítulo 1 destruye cientos de libros, papers científicos y teorías humanas sobre la creación, que hasta hoy se atan cabos sobre el origen del hombre. Pero la respuesta de toda la creación está concentrada en un solo capítulo de las Sagradas Escrituras. En lo que compete a la creación del hombre por parte de Dios, el Consejo Celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planeó su creación en Génesis capítulo 1 de los versículos 26, del hombre y de la mujer, varón y hembra, Dios creó. Por cierto, en el día de hoy los necios hombres afirman que no solo es varón y hembra, u hombre y mujer, sino que hay más géneros o que el sexo no lo determina la biología, sino que es la autopercepción del individuo en lo que respecta al sexo en cuestión. Sin mayor dilación, el plan de la creación del hombre fue, valga la redundancia, crearlo a la imagen y semejanza de Dios, con una serie de características que demuestran dicha semejanza. El hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es eterno y la existencia del hombre es eterna. Dios es Señor sobre todas las cosas. Y al hombre se le dio potestad de enseñorearse del reino animal y de los recursos naturales. Dios puso de su inteligencia, sabiduría y conciencia en el corazón de los hombres, y por sobre todo le hace el llamado a morar con él por toda la eternidad en el reino de los cielos, a pesar que algunos hombres se comportan peores que animales. Dios se tomó 6 días en crear, valga la redundancia, toda la creación, y en el séptimo día descansó, lo cual el Señor estableció más de 1000 años después aquel día como descanso para el pueblo de Israel como parte de la ley. Sin embargo, en la actualidad, el día de descanso o el sábado ya no está en vigencia para su cumplimiento, ya que el Señor Jesús Cristo mismo es el Señor también del día sábado. Un batacazo para los adventistas del séptimo día y los mesiánicos, que todavía están sujetos al cumplimiento del sábado a voluntad propia, para según ellos dar un peldaño hacia la salvación, los cuales rechazan el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Sin irnos por las ramas, estimado auditor, todo lo que creó el Señor fue perfecto, los árboles, los animales y los cielos, entre otras maravillas, y decidió establecer un pedazo de su gloria en forma de huerto, el huerto o el jardín de Edén, un lugar maravilloso de paz, de prosperidad y abundancia. El primer hombre, Adán, tenía una labor importante en el huerto del Edén, de labrarlo y cuidarlo, tal como un hijo de Dios que debe labrar su corazón para que éste dé más fruto y abundancia, y cuidarlo porque de él emana la vida, como dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. De esta manera, estimado auditor, Adán sí tenía trabajo que hacer, mantener la abundancia y el cuidado de aquel maravilloso huerto sin tristeza, sin desesperanza, con plena seguridad, inteligencia, confort y sin la presencia de la misma muerte, sino que con la presencia de la vida, al Señor Dios mismo. Por lo tanto, el trabajo que es considerado por algunas personas de la religión como una maldición, después de la caída del hombre, en Génesis capítulo 3, aquí vemos todo lo contrario, que Adán no se mantenía en ociosidad.
En su estadía en el huerto, el Señor Dios le mostró todos los árboles a Adán, de los cuales podía comer de todos los frutos. Mas había un solo árbol del cual Adán le era prohibido comer, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y así Dios estableció la primera ley para Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17. Estimado auditor, Dios fue tajante en el establecimiento de la primera ley. Si no había obediencia a Dios, entonces las consecuencias serían irremediables. Eso lo vemos en el día de hoy. Aquellos que no obedecen el mandamiento del arrepentimiento y la fe en el Evangelio, entonces aquella desobediencia causa la condenación eterna en el lago de fuego por los siglos de los siglos. Por este motivo, la palabra de Dios llama a estas personas como hijos de desobediencias, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Colosenses capítulo 3, versículo 6. Dios contempló muy solo a Adán en el huerto y en su corazón planeó darle una ayuda idónea. Y a pesar de que él le dio potestad al hombre sobre los animales en ese entonces, él aún no tenía su ayuda idónea. Esto nos hace pensar muchas cosas, estimado auditor. En primer lugar, podremos tener todo el poder del mundo o muchas posesiones terrenales, pero estar desprovistos de la ayuda que necesitamos. En segundo lugar, aquello no nos dará felicidad plena en este mundo, si estamos fuera de la voluntad de Dios para nuestras vidas, ya que Él nos da no lo que queremos, sino lo que necesitamos. En su plena voluntad, Dios hizo caer a Adán en un gran sueño y tomó una de sus costillas, y de esa costilla creó a la ayuda idónea del hombre, una mujer. Así que, estimados señores del movimiento LGTB, la ayuda de un hombre no es otro hombre, o la cabeza de una mujer no es otra mujer, sino que varón y hembra son. Y Adán en el versículo 23 de Génesis capítulo 2 dijo entonces, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. Qué increíble la similitud con Cristo y la iglesia, estimado auditor, porque la mujer es formada por Dios de la costilla del mismo Adán. Mientras que del costado del Señor Jesús, cuando fue traspasado por una lanza, salió agua, la palabra de Dios, y sangre, la cual nos limpia de todo pecado. Y así fue constituida la iglesia de Cristo, del agua, la palabra de Dios, en donde está contenida la fe para salvación, y de la sangre, la cual derramó para la limpieza de todos los pecados. De la misma manera, Adán pasaría a constituir la cabeza de aquella mujer, a la cual él la guiaría hacia el bien y la protegería de todo. Y Cristo, la cabeza y la iglesia, su cuerpo, lo cual el rol sería exactamente el mismo. Cristo como cabeza manda a los miembros del cuerpo, su iglesia, a que se muevan a una dirección que él ordene. Y lo curioso, que Adán llamó a la mujer varona, porque del varón fue tomado y nosotros los hijos de Dios somos llamados cristianos, porque del agua y de la sangre de Cristo fuimos formados. Igualmente, el mandato de Dios en el huerto, que se extiende hasta nuestros días, es que el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y la iglesia de Cristo también es una sola carne, o mejor dicho, un solo cuerpo. Cristo es la cabeza y los salvados sus miembros. Por lo tanto, en un matrimonio, Dios es la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer, y la mujer debe estar sujeta a su marido. El varón como es el correcto orden jerárquico de Dios. En caso que este orden se rompa, es decir, si la mujer toma el rol del hombre en el matrimonio, entonces como consecuencia aquel matrimonio estará destinado a su fracaso, pudiendo causar un divorcio, lo cual es aberración ante los ojos de Dios. De la misma manera, el varón hijo de Dios tiene la responsabilidad de estudiar las sagradas escrituras. Bien lo exhorta el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35, que dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. De esta manera, en caso de que una mujer hija de Dios, casada con un varón de Dios, tenga dudas respecto a la doctrina y a las enseñanzas bíblicas, aquella debe aclararlas primeramente con su marido.
y éste debe guiarla espiritualmente. No olvidemos que el marido es cabeza de ella tanto en lo secular como en lo espiritual. Es obligación así que los maridos se hagan doctos en las Sagradas Escrituras, para ser los guías espirituales de su familia y caminen todos juntos en los caminos del Señor, tal como lo fue el centurión llamado Cornelio en el libro de los Hechos capítulo 10, en donde el ángel de Dios se le aparece a él y no a su esposa. Y fue a él que Pedro le predicó el Evangelio de salvación de Cristo Jesús. Por lo tanto, estimado varón casado, que sea usted quien su esposa consulta respecto a las enseñanzas de Dios y no busque a otras personas para aumentar su conocimiento y sean resueltas sus dudas. Y por último, fue Adán a quien Dios decretó la primera ley y no a Eva en el huerto del Edén. Volviendo al libro de Génesis, en el capítulo 3, Adán descuidó a su esposa Eva, y ella, sin la dirección y cuidado de su cabeza, se dejó encantar por la astucia y manipulación de Satanás en forma de serpiente. Y claro, él aprovechó que ella se encontraba sola y vulnerable para engañar. De lo contrario, si su cabeza estuviese pendiente de Eva, de seguro ella no se dejaría engañar. Estimados hermanos en la fe, nuestra cabeza es Cristo, y si nos alejamos de Él haciendo caso a las cosas del mundo más que a las cosas de Dios, podemos ser fácilmente engañados por el veneno de la serpiente e ir en pos de vientos de doctrina y de actos pecaminosos vergonzosos, manchando nuestro testimonio como hijo de Dios, lo cual puede traer como consecuencia que las personas inconversas que se relacionan con nosotros estén reacias al mensaje del Evangelio que los puede salvar. El Señor Jesús dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. En el jardín del Edén ocurrió una verdadera tragedia, estimado auditor, por el descuido y desobediencia de Adán. La humanidad está sujeta a muerte espiritual, física y eterna en el lago de fuego por los siglos de los siglos. Un solo pecado nos condenó como raza humana. Satanás, la serpiente antigua, tergiversando las palabras de Dios, le pregunta hipócritamente a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Como siempre, Satanás queriendo sembrar dudas a las palabras dichas por Dios, cuando esa nunca fue la primera ley establecida por Dios a Adán. Pero Satanás siempre distorsiona toda la verdad de Dios de manera muy sutil. Ejemplos tenemos muchos, como por ejemplo los calvinistas con su predestinación para salvación, los cuales tuercen insolentemente las escrituras como Romanos capítulo 8, versículo 29, que dice: a los que Dios antes conoció, a eso los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, Cristo Jesús, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. La palabra de Dios nunca habla de predestinación de Dios para salvar incondicionalmente a unos pocos. Igualmente, sectas como los pentecostales, metodistas y arminianos tuercen, entre otros pasajes, Filipenses capítulo 2, versículo 12, que dice lo siguiente: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecidos, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sin embargo, estos religiosos que quieren decir que Dios nos advierte de cuidar la salvación porque según sus necios corazones, la salvación se puede perder si no se cuida. La mujer le responde entonces a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. No obstante, Eva tenía un concepto bastante errado respecto al mandato de Dios, porque Dios solo prohibió a Adán a comer del fruto de aquel árbol, mas nunca le prohibió a que lo tocase. Por tanto, en la arriesgada conversación entre Eva y la serpiente, siempre hubo tergiversación y mentira. De a poco Eva estaba cayendo en las manipulaciones del enemigo y cada vez le cedía más terreno. ¿Será que Eva mintió? ¿No entendió el mandato de Dios o será que Adán le dio mal el mensaje? Estimado auditor, claramente la serpiente Satanás se encontraba vigilando a Adán y Eva, y él sabía perfectamente cómo eran estos, y a causa de esto, él fue en pos de Eva y no en pos de Adán, ya que por medio de ella, pues Adán podía terminar comiendo del fruto. Estimado auditor, en caso de ser usted un hijo de Dios, Satanás es muy astuto e inteligente y no debemos descuidar ni mucho menos subestimar sus acechanzas,
porque Él y sus huestes de maldad están constantemente observándonos y notando nuestras debilidades para hacernos caer y manchar nuestro testimonio. Bien lo dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sin irme mucho por la tangente, el diablo y sus ángeles saben de nosotros e intentarán todo lo posible por hacernos caer. Por ejemplo, si usted, que es salvo, tiene tendencia a ser un tanto iracundo, él provocará situaciones por las cuales hagan sacar lo peor de usted y termine manchando así su testimonio, y el Evangelio sea manchado. Ahora bien, nosotros leemos en Hechos capítulo 19, cuando Pablo se encontraba en la región de Efeso, vemos que él, haciendo milagros de sanación de personas que estaban endemoniadas, había un grupo de judíos, obviamente no salvos, que intentaron hacer lo mismo que hacía el apóstol Pablo, sacar a demonios de personas, mas estos no podían hacerlo. Cuando fue sacado uno de los demonios por parte del apóstol Pablo, vemos que el espíritu malo conocía perfectamente quién era Jesús y quién era el apóstol Pablo, mas no conocía a estos judíos inconversos. Por lo tanto, nosotros debemos tener bastante conciencia, estimados auditores, que si usted en caso de ser salvo, el enemigo nos conoce perfectamente y está buscando nuestra caída para manchar nuestro testimonio. Retornado a Génesis capítulo 3, la serpiente sabía de la debilidad de la mujer y la engañó con astucia, la cual terminó comiendo el fruto. Sin embargo, lo más grave no fue tanto que Eva comiera el fruto, ya que la ley fue establecida para que Adán la cumpliese, no Eva. Como Satanás los conocía, fue con todo en contra de la mujer para hacer caer al varón, a la cabeza. Pues bien, en una familia bien establecida, cuando el varón cabeza de familia tropieza, la familia completa lo hace y las consecuencias pueden ser fatales. Estimado auditor, por tanto, si usted es cabeza de familia, le invito a leer Hechos capítulo 10, que expone sobre lo buena cabeza que era Cornelio, trayendo bendición y salvación a sus familiares. Y también lea Génesis capítulo 16, el cual muestra cómo Abraham decidió obedecer a su mujer Sara respecto a mantener relaciones sexuales con su esclava Agar, para que esta última le diera un hijo, pues Sara, siendo una mujer ya anciana, no podía darles hijos a Abraham según ella. Y Abraham, en vez de esperar en Dios el hijo de la promesa, optó por obedecer a su mujer Sara, como consecuencia del cual nació Ismael, el padre de los musulmanes, y vemos hasta el día de hoy los terribles problemas del Medio Oriente. Una vez que Eva comió del fruto prohibido, por lo que lo vio bueno y agradable, queriendo tener, según ella, más sabiduría. ¿Se da cuenta, estimado auditor? Satanás siempre miente y engaña y hace que no nos conformemos con lo que Dios nos ha provisto, sino que susurra a nuestros oídos para que vayamos en pos de vanidades y ganancias deshonestas, las cuales son para nuestra propia ruina espiritual. El asunto grave viene aquí, estimado auditor, porque Eva ofreció a Adán comer el del fruto del árbol, y Adán, en vez de obedecer a Dios, decidió por obedecer a Eva. Ahora la pregunta que surge, si Adán era un varón perfecto sin pecado, ¿por qué optó por morir? ¿Tuvo acaso Adán pecado de codicia si él era un varón perfecto? ¿Será que él comió del fruto producto de un sentimiento de codicia o fue por otro sentimiento? Tal vez Adán decidió comer del fruto para gustar la muerte por su amada Eva. Nosotros los de la iglesia hemos juzgado de mala manera a Adán y lo culpamos de nuestra naturaleza pecaminosa, ya que por medio de él entró el pecado a todos los hombres y por medio del pecado la muerte, como señala Romanos capítulo 5 de los versículos 12 al 16. La palabra de Dios en esta misma epístola nos habla en el capítulo 5. Pablo expone que el Señor Jesús es el postrer Adán, ya que existen muchas semejanzas entre ellos. En primer lugar, Adán, siendo un varón perfecto, gustó la muerte por su amada Eva, y por aquella transgresión de él, la muerte entró a todos los hombres. Y el Señor Jesús, varón perfecto, gustó la muerte en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y por él hay vida eterna. Por la transgresión de Adán entró el pecado, y por medio de la ley de Dios tenemos conocimiento del pecado, y por medio del conocimiento del pecado
es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación. Y así podemos ver a nuestro Señor Jesucristo muriendo por todos nuestros pecados en la cruz. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, abundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, nuestro Señor. Romanos capítulo 5, versículos del 18 al 21. Estimado auditor, a pesar que Adán es inexcusable en cuanto a su desobediencia, él gustó la muerte por amor a su mujer Eva, tal como el Señor Jesús gustó la muerte por amor a la humanidad, los cuales estábamos muertos en delitos y pecados. Después de la estrepitosa caída de la primera pareja, empezaron a manifestar los primeros signos de la naturaleza pecaminosa en ellos. En primer lugar, ellos ahora sin poder ver a Dios, vieron que estaban desnudos y tuvieron grande vergüenza y cubrieron aquella vergüenza con hojas de higuera, pero seguían sucios y desnudos. Que dicho sea de paso, eso lo hacen los religiosos y ateos del día de hoy. Toman sus propias hojas de higuera para cubrir su propia vergüenza, ya que la conciencia los acusa de pecado. En segundo lugar, vemos el corazón impertinente de Adán cuando Dios le pregunta en dónde estaba él y le pregunta si comió o no del fruto prohibido. Mas Adán, en vez de reconocer su pecado, él se victimizó echándole la culpa a Eva de su desobediencia y le responde al Señor insolentemente en el versículo 12 del capítulo 3. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. A su vez, la mujer Eva también tuvo un corazón impenitente cuando el Señor le pregunta en el versículo siguiente, ¿qué es lo que has hecho? Y ella le responde, la serpiente me engañó y yo comí. Estimado auditor, qué lástima lo que pasó en el jardín del Edén, pero tenga en mente algo. Adán y Eva eran criaturas de Dios. En cambio, los de la iglesia pasamos a ser hijos de Dios. Ya no solo somos criaturas. Estimado auditor, en Génesis capítulo 3, versículo 21 se manifiesta la gran misericordia de Dios para con Adán y Eva, la cual pasa muy desapercibida entre los cristianos e incluso muchas personas han llegado a creer que esta pareja tal vez se perdió por toda la eternidad o tal vez duden si ellos fueron salvos. Más al leer este versículo vemos que Dios hizo túnicas de pieles para ellos y cubrió de este modo la vergüenza de la desnudez de ellos. Claramente la piel no podía ser sino de un animal inocente, es decir, que Dios tuvo que sacrificar derramando sangre así para poder justificar a Adán y Eva. De otra manera, él no lo iba a hacer. Aquel animal fue la primera víctima por la transgresión de Adán. Un evidente simbolismo de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó a morir por nuestras transgresiones, los pecados, y nos vistió con vestiduras nuevas y sin manchas, para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez, por medio de la fe en su obra redentora en la cruz. Por lo tanto, estimado auditor, claramente Adán y Eva fueron justificados y en este preciso momento se encuentran en el cielo junto al Padre Celestial. Ahora bien, estimado auditor, no esté sujeto a la maldición del primer hombre en la tierra, Adán, que es la condenación eterna en el lago de fuego por los siglos de los siglos, sino que usted tiene la oportunidad ahora mismo de creer en la obra del postrer Adán, a nuestro Señor Jesucristo, y estar sujeto ahora a la ley de la fe, la obra de Cristo que Él murió por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, y fue sepultado, y al tercer día el Padre Celestial lo levantó de entre los muertos. Así, por lo tanto, si usted se arrepiente y cree en estas hermosas buenas noticias, usted ya no tendrá nunca más que estar condenado, porque habrá creído en la justicia de la cruz por su fe en el Evangelio. Estimado autor, una vez más mi nombre es Juan Cepeda y que Dios lo bendiga. Y nos vemos en el próximo audio si es que el Señor nos da vida o si el Señor Jesús no ha regresado. Hasta pronto.